bloqueo de los capilares que se pegaron a los eritrocitos provocó la anoxia. Volvamos acá arriba. Igual, disminuyó el transporte de oxígeno, igual me causa ¿qué cosa? Anoxia. Acá, aumenta la fragilidad. Habíamos dicho que podía chocar con una pared y explotar, ¿sí o no? Al explotar, ¿qué ocurría? Hemólisis. Se moría, se destruía el parásito, el eritrocito. Cuando se destruye el eritrocito, me va a provocar una anemia y me va a provocar hemoglobinuria. La hemoglobina se va a circulación, pero esta hemoglobina está en altas cantidades porque estamos matando hartos eritrocitos, ¿sí o no? Hay hartos eritrocitos que se están muriendo. Se va a liberar hemoglobina. ¿Y cómo se elimina esa hemoglobina? Por vía urinaria, por vía renal. Esta hemoglobina que se liberó, ¿de dónde se liberó? Del eritrocito, gracias a esa hemólisis, se va a eliminar por vía urinaria. Pero acuérdense que el riñón ni glomérulos renales no tiene esa capacidad de eliminar este material. Va a causarse una intoxicación, ya esa hemoglobinuria. Va a orinar como si estuviera orinando bien negro la orina, ya, bien oscura, como Coca-Cola va a estar orinando el paciente, pero es por el exceso de hemoglobina. Ya esta hemoglobinuria, ¿por dónde se elimina por vía renal? Iba a ser muy tóxico para los riñones, muy tóxico, y me causaba una necrosis tubular. Esta necrosis tubular era causada por el exceso de hemoglobina. ¿Ya? Muy bien. Continuemos entonces. Acá, las toxinas. Aquellas toxinas me activaban el proceso inflamatorio y me causaban una vasodilatación periférica. ¿Qué significa vasodilatación? ¿Cómo están los vasos sanguíneos? ¿Así o así? Van a estar bien extendidos, ¿no? Muy extendidos van a estar los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos van a verse bien extendidos, igual va a ser un proceso de la anoxia. ¿Qué pasa en la anoxia? No está recibiendo oxígeno. Entonces yo quiero que se abran, permear más estos vasos sanguíneos para que pase más sangre. ¿Ya? El paciente va a estar hipotenso. Porque si yo abro una manguera, si yo provoco que sea más grande la manguera o el diámetro, va a circular más rápido o más lento. Más lento. Y si yo pongo, por ejemplo, esta es mi manguera, y yo coloco el dedo en la punta, va a ser con más fuerza, va a salir, ¿no? Con mucho más fuerza. Eso es lo contrario que pasa acá. ¿Ya? En este caso está más vasodilatada esa manguera, esos vasos sanguíneos, la sangre va a fluir más lento, va a estar hipotenso. Volvamos acá arriba. Antígeno, anticuerpo. El sistema de complemento, o sea, lo que va a llamar, los anticuerpos van a llamar al sistema de complemento, pero va a estar disminuido de esta acción. Va a formar complejos inmunes. Complejos inmunes es la unión de una inmunoglobulina con el antígeno, ¿sí o no? Un complejo inmune, ¿qué es un complejo? Varios, ¿no? Ustedes que son complejos universitarios. ¿Ya? Cuando yo hablo de complejo inmunitario, me refiero a la unión de un antígeno con un anticuerpo. La unión va a provocar una enfermedad como una nefritis por complejo inmunitario. Se podría considerar una respuesta autoinmunitaria del cuerpo. ¿Ya? Este complejo inmunitario que se formó del antígeno anticuerpo me causó a mi riñón más daño de lo que ya tenía. Acuérdense qué daño tenía mi riñón previamente. La necrosis tubular causada por la hemoglobina. Ahora súmenle esto. Me ha causado una insuficiencia renal. ¿Sí o no? Fíjense acá, ¿se relaciona o no se relaciona? Ven en la ficha de acá. Vieja y acá. Entonces, la suma de estos complejos autoinmunitarios, la unión del antígeno, del parásito con las inmunoglobulinas que mi cuerpo formó para combatir ese parásito, le sumo ¿qué cosa? La hemoglobinuria, que me va a causar una insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Volvamos aquí arriba. Hasta ahora, ¿van entendiendo todo, sí o no? Ya, volvamos acá arriba. Esto es causada ¿por quién? Por él. ¿Por quién? Falciparum, la forma más grave de la infección, ya en la especie más mala, más mortífera. Volvamos acá arriba. Se deformó el eritrocito, ¿por qué? Por estos esquizontes. Aumentó su adhesividad, o sea, se permitía pegarse, adherirse a las paredes capilares. Bloquearon las arterias, bloqueó la circulación
Ese bloqueo de circulación me provocó que pase sangre o que no pase sangre. Que no pase nada de sangre, la anoxia. Ahora yo les pregunto, si tus órganos, ¿qué necesitan para poder cumplir su metabolismo? Nutrientes y oxígeno y sangre. ¿Tiene eso o no tiene eso? No. Esa falta de oxígeno, esa falta de sangre me va a provocar daños hepáticos, ¿ya? Daños en el hígado. Me va a provocar que ya no secrete sus proteínas el hígado, que ya no, esa fábrica que tengo dentro ya no funcione. Me va a provocar una bajada de producción de albúmina. Baja la producción de albúmina. ¿Qué significa la albúmina? ¿Quién se encarga de la albúmina? ¿Cuál es la función principal? Mantener el equilibrio de la presión oncótica o coleidosmótica o osmótica. Tiene 3 nombres, acuérdense. Mantiene el equilibrio de la presión oncótica. ¿Quién mantiene? La albúmina la mantiene, correcto. Si baja la albúmina, ¿quién mantiene esta presión? Nadie. Comienza a formarse, escaparse líquido hacia el intersticio, el edema. El primer órgano que se va a afectar va a ser el cerebro, edema cerebral. Igual va a haber la formación de trombos también, edema pulmonar, y eso me desencadena igual la muerte. Volvamos acá arriba, daño hepático. Hay ictericia. También habíamos mencionado acá que había hemólisis. La hemólisis también va a desencadenar una ictericia. ¿Ya? Sigamos. Si había daño hepático, había exceso de bilirrubina. Bueno, exceso de hemoglobina, pero esa hemoglobina que se transformaba en bilirrubina posteriormente. Ese exceso de bilirrubina, ¿conjugada o no conjugada? No conjugada porque no pasó por ¿dónde? Por el hígado. Como no pasó por el hígado, bilirrubina no conjugada. Ictericia. ¿Qué es ictericia? Coloración amarillenta de mis mucosas, de mi piel, de mis ojos, causada por exceso de bilirrubina. En este caso es bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Muy bien. Está fallando mi hígado, no hay producción de albúmina, no puede metabolizar esa bilirrubina no conjugada. ¿Qué pasa? Desencadena insuficiencia hepática. Esta insuficiencia hepática me puede llevar a la muerte. Volvamos de nuevo acá, como olvidamos de acá. Si hay daño hepático, no hay como. Esto de acá nos olvidamos, ¿ya? Coagulación intravascular diseminada. Se van a formar microcoágulos en la circulación debido a todo este sistema antígeno-anticuerpo. ¿Ya? En toda mi circulación sistémica hay liberación excesiva de mediadores inflamatorios. Me va a provocar una coagulación intravascular diseminada, o sea, microcoágulos en toda la circulación, en todo mi sistema circulatorio. Por acá, pequeños coagulitos por acá, por todas partes. Lo que me va a desencadenar posteriormente, junto al daño hepático, a una hemorragia. ¿Ya? Esto me desencadena en la muerte del paciente. Y obviamente acá las drogas, donde se metabolizan todos los antibióticos, todos los fármacos, paracetamol, todo lo que ustedes conocen, donde se metaboliza, donde se descompone. En el hígado. En el hígado. Si está fallada mi máquina, si está fallada mi fábrica, ¿qué pasa? Esos fármacos que yo le estoy administrando van a ser muy tóxicos, muy letales para mi cuerpo. Si mi hígado no está funcionando, cualquier fármaco que yo le dé, ¿qué le va a hacer? Le va a hacer daño, ¿verdad? Porque no está metabolizando, no está descomponiendo, no está funcionando esa estructura hepática. Todo aquello me va a llevar a la muerte. Los edemas son causados por la bajada de las albúminas, por ejemplo. Muy bien. ¿Quedó claro toda esta explicación de este tema de esta página de acá, sí o no? Para que pregunten. Muy bien, voy a empezar a preguntar entonces. Maisman, levante la mano, Maisman. Maisman, ¿me puede explicar por qué se bloquean los capilares? ¿Adhesividad a dónde? De los capilares, de los eritrocitos a los capilares, correcto. Jennifer, ¿por qué hay anoxia? Muy bien. Anthony, ¿por qué hay hemólisis?
está la lista por allá? ¿Ya se anotaron todos? Si acaso ya llama asistencia y ya me voy a anotar. Al final de la clase lo vuelvo a llamar. Eloy Vargas, ¿por qué hay insuficiencia renal aguda? Por la necrosis tubular aguda que va a provocar. Excelente. La necrosis, hay un daño en los túbulos renales sumado a la reacción inmunológica del antígeno con el anticuerpo que se juntaron, exacerbó la enfermedad, insuficiencia renal aguda. ¿Dónde está? A ver, la sodio. ¿Por qué hay edemas acá? Laura Isabel, ¿por qué hay edemas en esta enfermedad? Va a haber menos albúmina, el hígado está dañado, va a haber producción de esto, va a haber menor producción de esto, edema, correcto. Carla Isabel, ¿dónde está Carla Isabel? No la veo. Ya. Carla Isabel, ¿por qué el paciente tiene ictericia? Aparte de eso hay hemólisis. ¿Qué me libera de hemólisis? Hemoglobina. ¿Y esa hemoglobina en qué se transforma? Bilirrubina no conjugada. ¿Lo entendieron o no lo entendieron esto? Yo creo que sí, ¿no? Está facilita la explicación. ¿Lo entendió, Andrea? Allá atrás, Elena. ¿Lo entendió? Ya. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué teníamos que mencionar? Teníamos que mencionar, volvamos al inicio de todo. ¿Cómo empezó esta enfermedad? Teníamos que saber que esta enfermedad es causada por ¿cuántas especies? 5 especies de plasmodium. ¿Cuál es el otro nombre de la malaria? Otro nombre de la enfermedad. ¿Va a ser? Paludismo, correcto. 5 especies. Vivax, ¿qué más? Malariae, ¿qué más? Falciparum, ¿qué más? Ovale, ¿qué más? Nobleza. ¿Qué habíamos mencionado este de acá? Era exclusivo de los animales. Los otros 4 afectaban al ser humano. Pasemos al siguiente. Esta es la patología, ya lo hemos visto. Los trofozoitos, los esporozoitos, el quizoide, ya sabemos. Siguiente. Los merozoitos que salen después de qué? ¿De qué son proteínas? Salen después del maduro por fuera del oro. Siguiente. Así se ve morfológicamente, ustedes lo van a observar. Pasa a la siguiente. Siguiente. Ya, está bonito todo. Siguiente. Siguiente. Una más. Ok, estas son las diferentes características morfológicas de los tipos de plasmodium. Pasa a la siguiente. Ya, ahora sí mencionamos que teníamos 2 ciclos. Ciclo esporogónico y ciclo esquizogónico. El esporogónico, ¿dónde ocurría? En el vector. El esquizogónico, ¿dónde ocurría? En mis. Pasa a la siguiente. Definición de reproducción sexual en el mosquito o vector. No se ve bien, ¿no? Pero ustedes ya saben qué es vector. ¿Qué es un vector? Allá atrás, Terán, Castro. Vector es una que puede contener un microorganismo. Ejemplos de vectores. Chagas, ¿cuál es su vector? Muy bien. Ejemplos de vector. Allá atrás, Elena. ¿Qué más vectores conoce usted? Ya lo mismo, ya. ¿Vector? ¿Gato? ¿Cerdo? ¿Vector? ¿Qué dijimos que era un vector? ¿Cualquier? No, como el cerdo no se denomina nunca que es un vector cualquier insecto. Ya, cualquier insecto. Los animales son preservorios o portadores.
Ciclo esquizogónico. ¿Dónde se lleva el esquizogónico? En el ser humano. ¿Dónde? Esto era la reproducción asexual y luego se debe ocurrir en el hígado. ¿Por qué se llama esquizogónico? Porque me va a formar ¿qué cosa? Esquizones. Siguiente. Ya el ciclo esquizogónico tenemos dos ciclos o dos fases. Una antes de llegar al eritrocito cuando está en circulación y otra cuando ya llega al eritrocito. Siguiente. Ya la fase preeritrocítica ocurre cuando el esporozoito ingresa ¿hacia dónde? Hacia los hepatocitos. Viaja en mi hígado, ingresa a los hepatocitos. Pero, siguiente. Dijimos una cosa la semana pasada. Solamente dos especies se quedaban de forma latente en estos hepatocitos. ¿Cuáles eran esas especies? Vivas y ovarios. ¿Qué significaba esto? Que cualquier infección causada por una de estas dos especies, yo hago mi tratamiento, tomo mi cloroquina, ¿ya? Tomo todo mi esquema. Aparentemente me curo, aparentemente. Pero a los 2 o 3 meses, ¿qué pasa? Vuelve a reactivarse esta sintomatología. ¿Esto es debido a qué cosa? A los hipnozoitos, ¿sí o no? A los hipnozoitos. Estos hipnozoitos fueron los que me causaron, ¿qué cosa? La recaída. Cebolla, Montiel. ¿Qué son los hipnozoitos? Son cuando están dormidos. La forma morfológica del parásito que se encuentra en los hepatocitos de manera latente, que están descansando, ¿ya? Está bien. Cuando los hipnozoitos salen tardíamente de la circulación, produce recaídas, que hemos hablado. Aquí son números de cuánto sale por un esquizonte. 20.000 copias de malaria, 10.000 de vivas, ovario 15.000 y de falciparum 30.000. ¿Sí? Ya, cuando ya hay una fase eritrocítica, cuando ese esquizonte reventó y ese hemorrozoito, ¿qué hace? Van y infectan ¿qué cosa? ¿Qué infectan? Los eritrocitos. Los eritrocitos, correcto. Muy bien. Siguiente. Aquí vemos melocitos libres que van a inyectar, por meterse, infectar a los eritrocitos. Está invadiendo otro glóbulo. Siguiente. Aquí el ciclo de vida. Hasta ahora todo ok, ¿no? Todo bien. Allá atrás, el que llegó recién. Ya venga hacia adelante, pero si no escucha. ¿Me escucha? Ya. Siguiente. Ya aquí vamos a ver cómo. No me interesa tanto que aprendan bien el ciclo de vida, pero lo que quiero que sepan es lo que ya les avisé: hipnozoito, esquizonte, melocito. Lo que me interesa es que pasa la siguiente. Hasta que se vea algo, no se ve nada. ¿Cómo se llama el vector? Macho. Muy bien. Siguiente. Lo que hemos hablado acá, ¿cuál es la patogenia? El Plasmodium falciparum. Ingresan este parásito dentro del eritrocito. ¿Qué va a pasar acá? Se adhiere al endotelio, gana esa capacidad de adherirse. Es responsable de las complicaciones graves por anoxia tisular. ¿Qué pasa con esa adhesión del parásito a los capilares? Una éstasis anóxica, ¿ya? O sea, hay detención de la sangre, por ende no hay circulación. Anoxia tisular. ¿Qué significa anoxia tisular? Allá atrás, Jacqueline. ¿Qué significa anoxia tisular? Diego, ¿qué significa anoxia tisular? Cuando no hay falta de oxígeno ¿En dónde? en el tejido. Excelente. Cuando hay ausencia o falta de oxígeno en el tejido. Mecanismos inmunológicos, como por ejemplo el complejo antígeno anticuerpo. ¿Y por qué dice hemorrágicos, Douglas? ¿Por qué dice hemorrágicos? Porque dentro del cuerpo hay una hemólisis, correcto. Tiene todo sentido del mundo, ¿no? Hay bloqueo de los capilares, acá, anoxia tisular, no hay oxigenación, no hay buena llegada de nutrientes,
Mecanismos inmunológicos. Estos complejos antígeno-anticuerpos me van a causar una reacción en el riñón, por eso se llama inmunológico. Y las hemorragias, que eran causadas por la hemólisis de los eritrocitos, la muerte de los eritrocitos. Bien. Estos son complicaciones de un plasmodium falciparum: anemia, hemorragias, malaria, insuficiencia renal, daño pulmonar, falla hepática y congestión clínica. Averiguemos por qué. ¿Por qué hay anemia? Porque los eritrocitos están muertos, están destrozados, no hay sangre, hay ausencia de sangre. ¿Por qué hay hemorragia? Por la hemólisis. Yo hay una hemorragia interna. ¿Por qué hay malaria cerebral? Este parásitos, ¿por dónde viajan? Por circulación. Se adhiere al cerebro. Habíamos mencionado también que había una formación de microcoágulos, ¿verdad? Estos microcoágulos viajaban por todas mis arterias y se adherían también a mis arterias cerebrales. Estos coágulos se taponeaban en las arterias cerebrales y me formaban los trombos. ¿Ya? Por eso hay malaria cerebral también. Porque hay insuficiencia renal. Ya lo hablamos. Por el complejo antígeno-anticuerpo y por la necrosidad de los. Excelente. La necrosis tubular causada por quién? Por la hemoglobinuria. ¿Ya? Está botando esa orina, pero esa orina va a estar cargada de hemoglobina. Esa hemoglobina va a ser tóxica y el metabolismo renal. No se va a poder excretar bien, va a causar daño renal en mis túbulos. ¿Por qué el daño pulmonar? Habíamos dicho, por el edema. ¿Por qué hay falla hepática? Habíamos mencionado que no hay perfusión, que hay ¿qué cosa? Una anoxia tisular. Esa anoxia tisular, ¿qué me provocó? Que mi hígado no esté funcionando bien. Me va a provocar ¿qué cosa? Ictericia más. ¿Qué baja? ¿Qué sube? Baja la albúmina, la producción de albúmina. ¿Y por qué hay congestión esplénica, chicos? ¿Qué significa esplénico? El vaso, ¿no? ¿Qué se encarga el vaso? El cementerio de los eritrocitos. Cuando estos eritrocitos cargados en estos parásitos van hacia el vaso, como dijimos que eran bien frágiles, chocaban unos con otros, explotaban, se liberaban con los orígenes. ¿Ya? Ocurría una reacción inflamatoria en el vaso, en donde llamaba más neutrófilos, más macrófagos, más mediadores inflamatorios para justamente eliminar esos parásitos que estaban en el vaso. ¿Ya? Se acumulaban los merizocitos, explotaban los eritrocitos acá en el vaso y ahí llamaba a que lo bajan, ya estos parásitos, por la respuesta inmunitaria del paciente. Eso ocurría en qué cosa? En una infección por Plasmodium falciparum. Hay que acordarnos bien dos cosas. Falciparum es una infección más que todo aguda. ¿Por qué aguda? Porque no va a tener recaídas el paciente. ¿Por qué dijimos? Acá no existen quiénes? Los hipnozoitos. Acá no existe ningún hipnozoito. Sin embargo, podríamos considerar el IVAS como una infección crónica, ¿sí o no? ¿Por qué? Díganme, ¿por qué consideramos los hipnozoitos, las IVAS por una infección crónica? Ya tiene la respuesta. ¿Se acuerdan? Venga acá, aquí te vas a sentar, venga. Ya están charlando los tres. Venga, igual para que no se distraigan. Ya, a ver. ¿Cuál era la pregunta? A ver, ¿qué dije? ¿Por qué consideramos el Plasmodium vivax como una infección crónica? ¿No? Allá atrás, Diego. Porque pueden parecer hipnozoitos. Excelente. ¿Y cuáles eran esos hipnozoitos? Vivían dentro y que se podían reactivar y causar una recaída. Por eso consideramos el IVAS como, entre paréntesis, crónico. Porque la enfermedad puede seguir dentro de los hipnozoitos, dentro de los hepatocitos y reactivarse posteriormente. Pasa la siguiente. Siguiente hasta que vea todo. ¿Eso es todo o no? Ya. Esto es lo que ya sabemos que
causa en el eritrocito la formación de los esquizontes. Ya sabemos qué pasa después de que este esquizonte revienta. Ya sabemos qué pasa en los órganos vecinos, ya sea en el hígado, en el pulmón, en el riñón o en el cerebro. ¿Sí o no? Ya sabemos lo que pasa en los órganos vecinos. Pasa a la siguiente. En el eritrocito aumenta la poralidad, aumenta la adhesión del endotelio capilar, disminuye su elasticidad, ¿ya? Iba a costarle pasar por los vasos más estrechos. Acuérdense que es muy elástico el eritrocito, que se puede moldear a su forma para pasar por los espacios más pequeños. Libera toxinas y antígenos como la toxina como el sufrimiento malárico. Disminuye el transporte de oxígeno. ¿Por qué disminuye el transporte de oxígeno? Excelente. No va a haber esa ocupación para que ingrese. Aquí está mi eritrocito. ¿Quién está adentro? El parásito, ¿ya? Los esquizontes. No va a haber campo para que ingrese el oxígeno ni la hemoglobina que lo capta. Bien. A ver, acá dice hemólisis, anemia, anoxia, tiene sentido. Bloqueo capilar, vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y el efecto de la coagulación. Bien. Ese efecto de la coagulación se relaciona con la coagulación vascular intradiseminal. Fíjense acá, se pegan, no son como pegajosos chicles. Así como el arroz lo deja una semana, así se van a pegar más o menos. Se están pegando, se junta una bola, una masa, aquí se va a pegar, fíjense acá, en las paredes. Y acá va a ocurrir un trombo, obstruye la circulación, no puede pasar más eritrocito, más sangre. ¿Ya? Siguiente. Altera el flujo sanguíneo. Alteración del vaso. Lo que ya sabemos puede ser causada por esa hemólisis ocurrida en el vaso. ¿Ya? Siguiente. Un vaso congestionado. Siguiente. Por eso hay esplenomegalia, al palpar el vaso, vamos a sentir lo bien duro. Siguiente. En el hígado, ¿qué me causaba? El falciparum, ¿qué me causaba en el hígado? Una ictericia marcada. ¿Qué más me causaba? Hemorragias, hipoalbuminemia. ¿Por qué se debía a la hipoalbuminemia? Por la disminución de la albúmina. No va a haber esto, va a causar los edemas, producción de edema cerebral y pulmonar. ¿Cuál me causa eso? ¿El Vivans o el malarial? O ninguno. El falciparum me causa esto. Vamos a la siguiente. Ictericia ahí marcada en un paciente con malaria o paludismo. Siguiente. En el cerebro, ¿qué habíamos dicho? Producción de microtrombos, pequeñitos que iban a alterar la circulación capilar. Y los antígenos del parásito van a llevar a causar isquemias, hemorragias meningiales perivasculares y vasculomielopatías. Ya todo eso le causaba el plasmodio falciparum en el cerebro, en el sistema nervioso central. Nos quedamos con lo más importante. Los microtrombos que van a causar falta de irrigación a la isquemia. Siguiente. Va a haber edema también. Va a estar congestionado. Al momento yo realizar una biopsia. ¿Saben qué es una biopsia? ¿Sí o no? ¿Qué es una biopsia, Carla Isabel? Laura Isabel, ¿qué es una biopsia? María Pía, ¿qué es una biopsia?